Allí Isaías, un profeta mayor, va a la casa de Dios un día que no, es la hora que no hay sacrificio. Él no tiene autorización de entrar al lugar santo, él solo llega al cortinado que separa el atrio del lugar santo. Pero frente a ese lugar y orando al Señor, él tiene una visión y ve a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas abrocadas al piso del templo y la voz de los serafines diciendo: Santo, Santo, Santo. Y los quiciales de las puertas temblaban. Y él dice: qué cosa tremenda, he visto a Dios, voy a morir. Pero uno de los serafines tomó brasas del altar y con unas tenazas vino a él y lo puso sobre su boca. Y le dijo: esto limpió todo lo malo que hayas dicho o visto o oído. Y es ahí donde Isaías escucha la voz de Dios que dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Isaías levanta la mano y dice: envíenme a mí. Como esa nenita levantó la mano, tan hermosa. Con esa inocencia el profeta de Dios levanta la mano y dice: envíame a mí, Señor. Y así como Isaías, Jeremías: no puedo ir, soy un niño, dijo Jeremías. Y Dios le dije: bueno, le dice, yo te escogí a vos, así que lo que te diga vas a decir y a donde te mande vas a ir. Productivos para Dios. La palabra de hoy tiene un nombre, comúnmente no le pongo títulos, eso hacía Vladimiro, tenía gracia para hacer eso y tantas cosas más. Pero tiene un título, humildemente se llama así: Dios no tiene expectativas, tiene un proyecto. Y nosotros estamos en el proyecto de Dios. Solo tenemos que tomar el tiempo necesario para buscar al Señor y entender a qué nos ha llamado. Vamos a ir por un momento a la palabra de Dios. Allí, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Y estos son días en los cuales la iglesia más que nunca debe estar buscando del Señor. Son días finales, pero antes de este tiempo final vienen días donde vamos a ver la mano de Dios obrar en forma tremenda. ¿Tiene la palabra allí? Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué le parece la palabra? Mire, si yo ahora dejo de predicar y me voy, todos quedamos con algo acá, ¿no? Es un tribunal. Vamos a rendir cuentas. Un tribunal no es lo mismo que un juzgado donde se puede castigar. Un tribunal es donde se dan premios. ¿Sabía? La iglesia nunca va a estar delante del juicio del trono blanco, sino que va a ser levantada en las nubes cuando Cristo venga a las nubes. Va a ser arrebatada y llevada al cielo a las bodas del Cordero, y aquí en la tierra va a haber una gran tribulación que durará 7 años. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Entonces cree lo que dice la Biblia. Cuando la iglesia es levantada y llevada delante de un tribunal, y ahí se van a repartir premios. Alguno va a tener un premio grande y otro va a tener un premio chico. Lo más terrible de eso es que toda nuestra vida va a aparecer por un gran cañón espiritual que tiene el Señor. Y hay parte de nuestra vida que desearíamos no haber visto ni haber vivido. ¿Quién dice amén? Bien, estamos entre creyentes. Somos sinceros. Y allí delante del tribunal el Señor va a mirar lo que hicimos
estando en el cuerpo, y de acuerdo a eso, lo que hayamos hecho en este tiempo, recibiremos de Él un premio. Ahora, observemos qué es lo que el Señor pretende para la iglesia en este tiempo, y está escrito en su palabra. La palabra de Dios es tan clara. A veces buscamos la interpretación en latín, en hebreo o en griego, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie lo verá. Bien. ¿Sabe qué significa eso en hebreo? En hebreo significa que sin santidad nadie le verá. Y en latín también. Y en griego significa lo mismo. Que sin santidad nadie le verá. Entonces debemos andar con mucho cuidado en esta tierra, porque somos testimonio. Somos la iglesia. No se preocupe por ese chico que llora, porque a mí no me molesta. Yo veo las caras. Me preocupa más usted que se preocupe por mí. Y yo no me preocupo para nada. En mi iglesia tuvimos un chico autista durante mucho, mucho tiempo. Y mientras yo predicaba, él daba vueltas alrededor mío y revoleaba las cosas. Los predicadores saben lo que eso significa, pero Dios me preparó para los cultos donde hay bebés. Mire, la iglesia tiene que crecer de alguna manera. Tenga hijos o gane almas. La iglesia tiene que crecer. Entonces, escuché decir a un hombre de Dios llamado Leonard Ravenhill: 5 minutos en el cielo y habré deseado haber orado más, haber ayunado más, haber predicado más el Evangelio, haberme esforzado más por el Señor. Pero bueno, eso lo vamos a saber cuando lleguemos a su presencia. El Señor tiene un proyecto y no expectativas. Una expectativa es una esperanza de poder lograr algo. Dios no tiene esperanza, Dios logra lo que se propone. Un proyecto es una idea de cómo hacer una cosa y poder llevarla a cabo con un plan perfecto y verlo terminado antes de hacerlo. Así hacen los arquitectos, ¿no es cierto? Tienen un proyecto, saben cómo va a quedar la edificación. Bien, Dios tiene un proyecto. Y dentro del proyecto de Dios estamos nosotros. Vaya a Mateo 25. Y vamos a ver una parábola que seguramente todos ustedes lo conocen, y si alguien no lo conoce, hoy va a aprender de esto. Lo hemos leído tantas veces. Y a veces, cuando el Señor dice escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí, empezamos a encontrar en esta palabra mucho significado para este tiempo. El Señor, mientras usted lo busca, en primer lugar habla de un siervo y dice: qué bueno es ese siervo que cuando el Señor volviera lo encontrara que está haciendo las cosas que debe hacer. No que está borracho y tomando con amigos y pegándole a los demás siervos. Dice que el Señor llegará y le va a decir que está muy bien lo que hizo. También en otra parábola y en este mismo capítulo el Señor Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían atavío para la boda. Las 10 tenían sus lámparas encendidas. Pero 5 eran insensatas. Se habían olvidado de que necesitaban más aceite para llegar a la boda. Y el Señor vino de repente, y esta parábola está hablando de que debemos estar preparados porque Él viene en cualquier momento. ¿Estás preparado? Ay, Señor. Espero que esté preparado yo también. Mire, si el Señor viene ahora y me quedo con el micrófono acá, y quedamos 5 o 6, los pastores no van a estar seguros. Y en esta parábola el Señor va a hablar de los talentos. Levanten la mano los que tienen algún talento. No sean humildes. Todos tenemos un talento. Muy bien, querido, ¿cómo te llamas? ¿Miguel? Miqueas, nombre de profeta. ¿Cómo no iba a levantar la mano? Claro que sí. Fíjese el verso 14 y lo vamos a leer todos juntos. Y vamos a leer respecto de los talentos. ¿Lo tiene? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2. Y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le parece la palabra? La palabra está diciendo que un hombre poderoso se fue lejos y antes de irse llamó a 3 siervos y a cada uno le dio poder. El Señor es Cristo. Los siervos están dentro de la iglesia. O sea que la O ponga una A, también la sierva se refiere. Las mujeres siempre están y sirven al Señor. Entonces, dice que repartió a cada uno según su capacidad. No fue un reparto arbitrario, sino que el Señor, entendiendo la capacidad que tenía cada uno, dijo: a este le doy 5, o a esta le doy 5, para que no digan que yo. A esta le doy 5, a este que varón le doy 2, y al otro que está creciendo, pero tiene la posibilidad de tener 1. Mire, en primer lugar, en el proyecto de Dios hay oportunidad para todos los que entran. Y el Señor lo que está dando son talentos. Talento es una unidad de peso. Algunos dicen 35 kilos cuando se trata de la piedra granizo y otros aproximadamente 23 kilos cuando se habla de bronce, hierro, oro o plata. Lo que sea, es una unidad de peso, pero representa una capacidad otorgada por el Señor para un trabajo específico. El que recibe 5 talentos es esa clase de hombre que no tiene otro proyecto en su vida que el de servir a su Señor. Observe, la palabra de Dios dice que Jesús se vació de su condición de Dios y se hizo humilde como un siervo. Enfrentó la muerte y muerte de cruz. La palabra dice que por causa de su obediencia fue oído por Dios. Aunque la respuesta fue la cruz para él. El apóstol Pablo dice: no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es como ir a la vida y el vivir es Cristo. Dios confía 5 talentos. La orden es: negocie con los 5 talentos. Hágalo producir. Sáquele jugo a ese talento. Y el hombre o la mujer que recibió esos 5, cuando viene su Señor, le dice: mira, 5 talentos me diste, ahora tengo 10. Has hecho muy bien, entrar en el gozo de tu Señor. El segundo siervo recibe 2 talentos. Su esfuerzo es el mismo que el que recibió 5.
y produjo 2 talentos. La misma producción que el primero, solo que el primero tenía 5 y este tiene 2. Y el Señor le dice: has hecho bien, mi siervo, entra en mi gozo. Aquellos siervos tienen características: fieles, trabajadores, entregados a la obra por completo. Fíjese lo que dice, y deje la manito acá, o ponga un señalador en Mateo 25, pero vaya a Filipenses 3, verso 8. Y esto lo dice el apóstol Pablo. ¿Lo tiene? Dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Observe, este versículo encierra la vida de creyente del apóstol Pablo y nosotros debemos prestar mucha atención. Estimo todas las cosas, y se refiere a sus cosas, se refiere a su vida, a lo que él juntó a lo largo de su vida. Él era fariseo, era doctor de la ley, era un hombre respetado en Israel. Él tenía carta de los principales de Israel para perseguir a la iglesia. Y él de golpe, camino a Damasco, cae de su cabalgadura y escucha la voz de Jesús. Y usted sabe que le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te dar coces al aguijón. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él se convierte en el mayor exponente del evangelio entre esos judíos que perseguían a la iglesia. Y él está diciendo en esta palabra que él estima todas las cosas que hizo donde su vida y todo su conocimiento lo tiene por basura, lo tiene por algo sin importancia, y la razón es una sola: es para ganar a Cristo. Es para alcanzar aquello para lo cual él dice que ha sido tomado, para alcanzar a Cristo. Cuando fui a la universidad tuve que aprender muchas cosas. Todas las carreras incluyen algunas materias que son humanistas. Aprendí, como dice el tango, filosofía, aprendí psicología y otras cosas. Durante mucho tiempo mi cabeza funcionó en la base de lo que aprendí en la universidad, hasta que un día conocí a Cristo y tuve que desligarme de todos esos pensamientos. Tuve que olvidarme de Freud, de Lacan, de Descartes y todo eso. No le voy a hablar de los filósofos porque no le voy a hacer propaganda tampoco a los psicólogos ni a los psicoanalistas. Entendí que los problemas no se arreglan recostado en un diván, ¿sabes? Los problemas se arreglan de rodillas delante del Señor. La técnica es muy sencilla. Empecé a tener por basura lo que había aprendido, y cuando alguien me venía a consultar respecto a algo, ya la explicación era Cristo. Cristo lo hizo. Todo es posible gracias a Él. Y empecé a dejar de costado esos pensamientos humanistas que habían entrado en mi cabeza y en mi corazón. Porque entendí que lo más importante era ganar a Cristo. Ahora, estos dos hombres sirvieron al Señor de una forma eficiente. Ellos hicieron producir su talento. Hay una sola forma de hacer producir el talento. Y usted la va a encontrar, después lo lee, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 15 el Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está tomado de mí puede llevar fruto, pero el que está separado de mí no tiene fruto. Es decir, que el secreto es estar tomado de Cristo.
ser alimentado por su presencia. Muchas veces desconocemos para qué el Señor nos llamó. No le voy a pedir que levante la mano, pero estoy seguro que muchos de los que están aquí todavía no saben qué es lo que tienen que hacer para el Señor. Espero que la palabra de hoy sea clarificadora para usted. Este hombre, el tercero, el siervo negligente y perezoso, tuvo la misma oportunidad que los otros dos siervos, que el de 5 y que el de 2. Tuvo tiempo. Mire, hermana y hermano, el tiempo es un don, es una gracia que Dios nos da. Debemos administrarlo bien, debemos redimir el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el tiempo de la casa? ¿Cuál es el tiempo del trabajo? A veces tenemos tan poco tiempo para el Señor. A veces solo tenemos tiempo cuando vamos a dormir. No me diga que usted no conoce a nadie que solo ora cuando duerme o cuando come. Y cuando nos vamos a dormir estamos tan agotados porque hicimos tantas cosas, que nuestra oración para dormir es una oración. Me encantaría grabar un CD con todas esas oraciones y nos moriríamos de la risa. Porque comúnmente no terminan esas oraciones o dicen cosas disímiles porque están dormidos. Están casi dormidos y están orando. El tiempo es una bendición de Dios. ¿Escuchó alguna vez esto? Lo que pasa, pastor, que no tengo tiempo. ¿Escucharon? ¿Y por qué no tenés tiempo si el día tiene 24 horas? Y uno pasa por la casa, está lavando el auto. ¿Tiempo para lavar el auto hay? O está mirando el clásico. Hoy juega. ¿Dónde tiene su cabeza, varón? Acá. Entonces, no hay tiempo porque el tiempo que usamos no lo estamos redimiendo bien. Es el problema del siervo perezoso. Tenía tiempo para mirar la tele, tenía tiempo para meterse en internet, tenía tiempo para leer el Clarín, tenía tiempo para hacer chusmerío santo, tenía tiempo para un montón de cosas. Pero no tenía tiempo para ir a buscar al Señor, para que el Señor le revele a su corazón y a su vida. Para esto te llamé, hijo mío, sierva mía. Este hombre, el Señor lo llama perezoso, lo llama haragán, porque tuvo el tiempo y no usó bien el tiempo de acuerdo a como Dios le había dado. El tiempo es bendición. Hermanos, en este momento, en toda esta tierra están muriendo cientos de personas. Ahora, quizás desde que comencé a predicar han muerto 100 o 200. El tiempo se les terminó. Recuerdo la parábola del Señor que habla del hombre rico que tenía grandes graneros y dijo: ahora voy a tirar los graneros abajo, voy a hacer graneros nuevos. Me llegó la jubilación. Y voy a decir: alma mía, regocíjate y vive ahora. Escuchó la voz de Dios que le decía: necio. ¿Qué significa tonto? Hoy vienen a buscar tu alma. Qué silencio, parece la media hora del Apocalipsis. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Vamos a tener que rendir cuentas por él. Recuerdo un caso, no sé quién lo dijo, creo que lo compartió Pastor Vladimiro. Una mujer joven fue llamada por Dios para evangelizar y ella dijo: no es tiempo, tengo que terminar el estudio. Y luego terminó el estudio y el Señor la vuelve a llamar y dice: no es tiempo, estoy de novia, me estoy por casar. Luego que se casó, el Señor la vuelve a llamar y dice: no es tiempo, tengo mi primer bebé, tengo que criarlo, tengo que ocuparme de mis hijos. Cuando sus hijos crecieron, el Señor la llamó y ella contestó: no es tiempo, voy a ser abuela, tengo que atender a mis nietos. Y finalmente un día murió. Cuando fue a la presencia del Señor, el Señor le mostró: si hubieras aceptado el primer llamado, 2.700.000 personas se hubieran convertido. Pero se perdieron
porque no tuviste tiempo. La palabra dice que el Señor vino e hizo cuentas con sus siervos. Yo soy tesorero. Mis cuentas tienen que ser claras. Alberto, ¿cómo están tus cuentas? Perfectas. Siempre nos saludamos como tesorero. Nosotros tenemos nuestro código. Las cuentas del tesorero deben ser claras porque esa claridad es el testimonio de ese ministerio. Cuentas claras mantienen la amistad. No lo busque en la Biblia, pero se desprende de la Biblia. ¿Vio? Los dichos mundanos son muy sabios. En casa de herrero, cuchillo de palo y tantas otras cosas que son reales. Entonces nosotros en cada función que cumplamos vamos a rendir cuenta. Pero a mí el Señor no me llamó para nada, yo soy muy joven. Pero la juventud no tiene nada que ver con el llamado. Se puede servir al Señor desde el momento en que se tiene conciencia de que uno es cristiano o cristiana. Yo le digo a mi hijo, que hoy tiene 14 años, cuando haya una hora libre en tu colegio, ponete de pie, parate arriba de una silla y predica el Evangelio. Y él me dice, papá, me da vergüenza. Yo lo entiendo, tiene 14 años. Y yo le explico, van a pasar los años y los que hoy se ríen de vos van a decir alguna vez, conocí a un joven. Hubo un joven que yo conocí. Que cuando había una hora libre en el colegio se ponía de pie y decía, Cristo es el Señor. Jesús es amor. Su sangre salva, redime y liberta. Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. Pero claro, hay vergüenza. Hay una edad para cada cosa y resulta que los años pasan y a veces nos encontramos con este tipo de creyente. Señor, yo sé que eres un hombre malo. Primer punto, no conoce a Dios. Que recoges donde no siembras. Tuve temor de poner en juego el talento que me diste. Entonces fui y lo enterré, lo escondí, para que nadie lo vea. Aquí tienes tu talento. Yo te lo devuelvo. Este hombre no perdió nada, pero cometió un grave pecado. El pecado de no hacer lo que se debe hacer. Se llama pecado de omisión. Esta ley de los talentos es la ley del uso, así lo llaman los teólogos. Dios me da algo para que yo negocie con eso. Y el mandato es claro en Mateo 28, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también Romanos 12 me dice que hay muchos dones. Don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, de milagros. Don de interpretación de lenguas, de diversos géneros de lenguas. Y 1 Corintios capítulo 12 me dice que hay otros dones, como es el de repartir y el presidir. Hay muchos lugares donde nosotros podemos servir al Señor. Solo es cuestión de orar y buscar del Señor para que Él te muestre. Pastor, siento de ir a visitar los enfermos al hospital. ¿Qué le decís vos? Pero claro, le dice, anda. ¿Cómo no va a ir a predicar a los enfermos al hospital? Fernando Kessler, ¿qué opina usted? Perfecto. Usted viene al pastor y le habla claramente. Siento del Señor ir a baldearle la vereda a la hermana que está enferma. El pastor no le va a decir, no, no vaya, porque usted no tiene ministerio. El pastor le va a decir, vaya y baldéele, que la va a bendecir. Pastor, tengo el sentir de trabajar en la escuela dominical. Hermana, si está en condiciones, ¿cómo no va a poder trabajar? Claro que sí, es necesario porque la mies es mucha. Los obreros son pocos. Esta iglesia nace en un puente. Ahí venía el pastor Vladimiro y predicaba los domingos. Predicaba los domingos a la tarde con el calorcito. Estaba allí en el puente y mire lo que es esto. Redimiendo bien el tiempo. Ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Creer que Él va a obrar a través de nuestra vida. Él te escogió para que le sirvas. Ahora, este hombre tiene el tiempo y no dedicó el tiempo
a lo que tenía que hacer, pero por otra parte no conocía a su Señor. Mire, es fundamental conocer a Dios como el Shaddai. ¿Sabe qué es el Shaddai? Significa pecho materno. Un bebé huele el pecho de la madre y deja de llorar. ¿Cuántas veces nos acercamos a Él como el Shaddai? A apoyar nuestra cabeza sobre su pecho, a rogarle un abrazo, a rogarle una caricia, y Él viene y nos acaricia y nos abraza. ¿No han conocido esta clase de siervos? Jehová Nisi, Él es la bandera de mi ser, va delante mío, a donde voy, Él va delante mío, preparándome un camino, y es así. No han conocido a Jehová Shireh, al proveedor, porque no han estado en el desierto, porque no tuvieron el esfuerzo de trabajar para llegar al desierto alguna vez y ser perfeccionados. Y Jehová Jireh es el proveedor. No han conocido al Dios del Nuevo Testamento. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál es? Jesucristo. Porque aquel que le conoce no tiene este concepto de su Señor. Aquel que le conoce sabe que Él es amor, misericordia, gozo, la fuerza de nuestra vida. Este hombre dice, yo sé que eres un hombre duro, y entonces escondí cobardía para hacer que ese talento florezca en su vida. No me animo, no sé cómo hacerlo, siento que debo hacerlo, pero no me animo. Tengo miedo de fracasar. Tengo miedo que las cosas salgan mal y después quedo mal yo. Apocalipsis dice que los cobardes tendrán su parte en el lago de azufre y fuego, que es la muerte segura. Oh, que no haya ningún fracaso, acá no haya ningún cobarde. Temor, fracaso, vergüenza de no alcanzar el nivel del otro. Este hombre no dio absolutamente ningún fruto. Y eso es un pecado. Había una canción, no sé si es un himno, cuando el Señor venga y te pregunte por tu talento. Un coro. ¿Qué dirás? ¿No? ¿Cómo dice? ¿Qué dirás al Señor del talento que Cristo te dio? Señor, me diste uno. Acá tengo otro. Son dos. Bien hecho, sierva y siervo fiel. Entra en mi gozo. Créanme que si hay algo que quiero oír de la boca del Señor, es eso. Bien hecho, siervo o sierva fiel. Entra en el gozo de mi Señor. ¿Cómo debo usar mis talentos? ¿Cómo debe usar sus talentos? Vaya por un momento a 1 Pedro 4:10. Tengo un minuto más, unos minutos más. Cuando lo tenga, dígame amén. Esos son los pastores, siempre llegan rápido. A ver los nuevos, cuando lleguen, díganme amén. ¿Ya están los nuevos? Bien. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros diga yo, piénselo, no hace falta que lo diga, esas cosas no hago yo. No mira al que tiene al lado y dígale nada. Eso a veces lo hacen los pastores, no acostumbro. Usted diga para usted mismo, ¿qué don recibí? Lo voy a ministrar a los otros, porque voy a ser un buen administrador de su gracia. ¿Qué recibimos? Gracia. ¿Qué hacemos con la gracia? La ministramos. ¿Sabe qué es? Servicio. Hoy estuvimos en una iglesia, ellos toman la cena del Señor 2 veces al año. Tienen una costumbre, me invitan a predicar porque el pastor falleció y no pueden ministrar la cena. Entonces voy y ministro la cena. Ellos lavan los pies. Ellos van, cuando se termina la primera parte del culto, traen una palangana, tienen varias. Ponen agua
Vienen con una toallita, se la ponen arriba de la espalda. Dicen, ¿me permite? Yo me saco el zapato y él toma mi pie y lo limpia. Después lo seca. Eso se llama servicio. El Señor dijo, les he dado ejemplo. El que es más grande de ustedes, haga esto por el más pequeño. No sé cuál es mi talento, hermano. Bendiga a los más pequeños. A veces estamos sentados cerca y no sabemos el dolor que hay en el corazón de aquel que está atrás mío, delante o al costado. Pero tenemos la gracia del Señor. Tenemos el consuelo del Espíritu Santo. Ministrémoslos. Démosle del consuelo. Un abrazo. Una palabra. Un llamado telefónico. Hermano, quiero llamar a los hermanos por teléfono. Llámelos. Hermano, quiero mandar por Facebook versículos. Mándelos. Hermano, quiero trabajar barriendo. Venga y barra, pídale al pastor, haga lo que tiene que hacer. Dios le va a mostrar cuál es el don que le dio y cuál es el talento que le dio. Pero por favor, no se quede quieto calentando un asiento. Y no escucha amén. Bien, entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay tres cosas. Cada uno recibió un don de Dios. Cuando nacemos tenemos dones naturales, pero cuando Cristo nace en nosotros, Él nos da un don espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Ese don debemos administrarlo con cuidado. Corintios 4:2, somos administradores de los misterios de Dios. Segundo punto, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, es decir, que todos podemos tener un don diferente. No imite. Haga lo que Dios le mande. Mire si Moisés hacía como Abraham y David hacía como Saúl. No hay que imitar. Él tiene un proyecto para cada uno en forma especial. Y ese proyecto se tiene que cumplir. No levanten la mano los que tienen más de 80 años. Le dije que no levante la mano, hay que disciplinarlas, hermano. Desobediente. Aparte está fuera de la palabra, hermano. 80 hasta lo más fuerte. ¿Usted pasó? ¿Sabe qué? A Moisés lo llamó a los 80. Josué cruzó el Jordán a los 80. Y Josué era sabio. Todo se basa en el temor reverente que tenemos para el Señor. Bien, cada uno recibe un don. Algunos tienen dones diferentes, pero todos los dones es para servirnos unos a otros. Si está de acuerdo, dígame amén. ¿Y por qué nos sirve a los demás? No me diga nada. Ahora le voy a decir algo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Eso dice 1 Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero no para el provecho de uno, sino para provecho de los demás. El Señor dijo que la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que quiera que tu prójimo te haga a ti, tú le haces a él y vamos a andar bien, dijo el Señor. ¿Sí o no? Bien. Cuando cumpla años su hermana, su amiga, cómprele un flor de regalo. Porque usted cuando cumple años quiere que le hagan un buen regalo. ¿Es verdad o no? No una cartita. No, un regalo lindo, como usted quiere. Y así aplíquelo en todos los niveles de su vida. Y eso es de bendición. Bien, eso es administrar el don. Ahora, ganar otros para Cristo. No todos predicamos atrás de un púlpito. Hay quienes predican en privado y ganan almas preciosas para el Señor. Son ministerios maravillosos. A veces somos mejores de frente al púlpito que detrás del púlpito, pero el trabajo y el premio es el mismo.
No es por el lugar de importancia o para ser conocido, es para que Él sea conocido. No para que pongan sus ojos en mí, o en los pastores, o en los diáconos, o en los hermanos de la banda, sino para que se pongan los ojos en el Señor, porque no podemos tapar a Cristo, porque eso es administrar mal. Entonces, servir a Dios, servirlo con ganas y servirlo con excelencia. Lo que haga, hágalo perfecto. Hermano, yo barro. Muy bien. ¿Tiene escoba buena? Si no tiene, compre una, pero que el piso quede perfecto. Eso es hacer conforme a la voluntad de Dios. Yo no hago esto, pero hay quienes lo hacen, ¿o no? Pasan por el mueble. ¿Quién limpió esta semana? El hermano fulano de tal. Es que había mucho polvo. No. Usted esfuércese de lo que el Señor le puse. Gigi Ávila tenía tantas cosas. Pero un ejemplo que daba él, maravilloso, dice que muere el pastor y muere el portero, van al cielo y resulta cuando van al cielo, el portero murió primero y él lo ve al viejito que estaba en la puerta. No porque Raúl sea viejo, Raúl es joven. Pero imagínate Raúl dentro de 40 años si no viene el Señor antes. Te vas con el Señor. No, 40 no, 50. Y allá estás en el cielo y te da una corona así el Señor con varias piedras, ¿no? Y va el pastor. Chao, se acabó la amistad. No quiero tomar el ejemplo de esta iglesia, de otra iglesia que usted no conoce. Porque es mi amigo, yo lo quiero. No quiero poner un mal ejemplo, ni en chiste, ni en chiste. Entonces, llega el pastor al cielo y le dan una corona, pero una linda corona de oro, con piedras, pero no es tan grande como la corona del portero. El pastor dice, acá hay un error. Acá algo está pasando, acá hay arreglo. Veo que siempre los argentinos decimos que hay arreglo. Bueno, entonces pide hablar con San Pedro. San Pedro lo atiende, le dice, hijo, ¿qué necesitas? Acá hubo un problema y un error. San Pedro dice, no, acá no hay errores, acá todo funciona perfecto. No puede ser, porque yo soy el pastor de la iglesia tal, y el que está allá, que tiene esa corona, usted la ve, ¿no? No quiero mirar para que él no mire que le estoy hablando de él. Sí tiene una corona mucho más grande que la mía y resulta, él era el portero. No, hijo, estás equivocado. No es por el trabajo que se hizo, sino cómo se hizo. Cuando vos predicabas, él oraba por vos desde el fondo. Cuando había campaña, él se levantaba de madrugada a orar por tu ministerio. Y yo te pude dar palabra, dice el Señor, porque él oraba por vos. Vos no tenías tiempo para ayunar. Pero él ayunaba por vos y por tu ministerio. Entonces la corona de él es más grande que la tuya. Aquí no hay errores. No se trata del trabajo que realizamos para el Señor. Se trata de cómo lo hacemos. Predicar en silencio es muy efectivo. ¿Cómo se predica? Con mi vida, mis actitudes. De la forma que me expreso cuando me aprieto un dedo con una puerta. O cuando se me cruza un auto a toda velocidad. Y ahí se va la santidad. En un segundo. El testimonio es tan importante que el diablo lo primero que quiere es robártelo. Entonces predico el evangelio teniendo mi trabajo adelantado, siendo un empleado eficiente, siendo una empleada modelo, llegando antes que los demás, yéndome después que los demás. Cuando tengo 36, 7, voy a trabajar. Porque veo que comúnmente dice 36, 7 de temperatura es fiebre. No vamos a trabajar, ¿verdad o no? Vamos a trabajar. Entonces la gente va a ver nuestro testimonio. Ahí hay un don. Es el don de servicio. Es el don de cumplimiento. Es temor reverente delante de Dios. Él no puede ser burlado. Y finalmente, administradores de la gracia, somos responsables de lo que no es de nosotros, sino de Dios. ¿Qué soy capaz de hacer con lo que Dios me dotó? ¿Qué voy a hacer con el talento que Dios me dio? ¿Lo voy a poner por obra
No puedo decir que Dios no necesita mi talento, porque si Él me lo dio es porque Él quiere que lo ponga por obra, que lo negocie, que lo haga fructificar, que saque de mí lo mejor para Él, con la gracia que Él puso en mí. La Biblia dice que somos colaboradores suyos y que no damos a nadie ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, dice el apóstol Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, que es tenerle paciencia al otro, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Segunda de Corintios capítulo 6. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero he aquí mi talento dio fruto, Señor. El apóstol Pablo tenía talentos. Su carrera termina, lo pueden ver en la carta a Timoteo capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora me espera la corona. Pedro dice, en breve debo abandonar mi cuerpo. Y la palabra de Dios dice que aunque nuestro tabernáculo exterior se va deteriorando, el interior cada día está más fuerte. Entonces entiendo que solo se trata de servir al Señor de la forma que Él quiere que le sirva. Y para entender esa forma, debo buscar de Él, ofrecerme en sacrificio vivo y entender cuál es su voluntad para mí. No es más que eso. Es sencillo. Solo se trata de buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso viene por añadidura. Póngase en pie, vamos a orar. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús envía un mensaje a una iglesia. Es la iglesia de Filadelfia. Usted sabe que la iglesia de Filadelfia fue una iglesia buena. Es la sexta iglesia de que se habla en el capítulo 3. Y en el verso 11 dice el Señor, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El siervo negligente, lo poco que tenía le fue quitado y le fue dado al que más tenía. Si tenemos uno, retengámoslo, como Pablo retuvo la fe. Y aún estando en el lugar más oscuro, que era una prisión romana, él dijo, he peleado la buena batalla, tengo la victoria.